En Alfley, firma legal, hoy día hablaremos sobre el proceso penal de omisión de asistencia familiar. En otro vídeo, que pueden seguirlo aquí, nosotros hemos explicado cómo se tramita, muy brevemente, claro, el proceso de alimentos. Ese proceso de alimentos se sigue ante un juez de paz letrado, en el que se tiene que determinar previamente una liquidación, una obligación de pago, y que la persona que está obligada no cumpla con el mismo. Ante ese requerimiento, el juzgado de paz letrado va a remitir copias certificadas de ese expediente al Ministerio Público. El Ministerio Público va a iniciar una investigación preliminar, pero lo más probable es que, digamos, remita esto por un proceso inmediato. ¿Qué implica esto? Que no va a haber las etapas comunes del proceso penal ordinario, la investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, sino directamente se va a ir a la incoación del proceso penal inmediato con una acusación directa y eventualmente juzgamiento. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque ya se tiene determinado cuál es la obligación a través de una resolución judicial expresa y se tiene también determinado en principio que la persona que está obligada no ha cumplido con el pago. En esos casos, bueno, el fiscal recurre ante el juez, incoa el proceso penal inmediato, les va a pedir a ustedes que les da la posibilidad, mejor dicho, que ustedes puedan cumplir con el pago, llegar a una conciliación previa y así pueden evitarse una posterior sentencia condenatoria en materia penal. Entonces, ustedes pueden acordar o no. Si la otra parte no desea conciliar, o ustedes de repente tampoco, pueden continuar con el proceso penal y en esta se va a tener que determinar si efectivamente la persona no cumplió de manera intencional o si eventualmente simplemente no podía hacerlo, ¿no? Es importante diferenciar eso porque a veces se piensa que la responsabilidad penal es objetiva, es decir, que el hecho de no cumplir simplemente ya implica responsabilidad penal y por lo tanto tiene que ser condenado a una sentencia eventualmente privativa de libertad o suspendida tal vez, lo cual no es cierto. En materia penal se requiere sí o sí que la persona haya actuado de manera dolosa, salvo que el propio delito establezca que ese acto, ese hecho, puede ser cometido de manera culposa, negligente, imprudente, ¿no? Pero no es el caso del delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, tenemos que tener claro que sí o sí se tiene que acreditar que la persona que estaba obligada no estaba en condiciones de poder cumplir con ese pago. Si esa persona estaba en estado de mendicidad, si esa persona se había quedado sin trabajo, lo que fuere, y no tenía posibilidades de cumplimiento, eventualmente puede ser exenta de responsabilidad penal. Importante tener en cuenta eso porque la responsabilidad penal, como les he reiterado, no es objetiva. Eso es todo por hoy. Gracias.